Violación de derechos humanos. El caso de los falsos positivos. Los derechos humanos son principios fundamentales que protegen la vida, la libertad y la dignidad de todas las personas. Sin embargo, en contextos de conflicto como el que ha vivido Colombia durante más de 50 años, estos derechos han sido gravemente vulnerados. Uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente es el caso de los falsos positivos, donde el derecho a la vida fue violado sistemáticamente por agentes del propio Estado. Entre 2002 y 2008, Colombia vivió una de las violaciones más graves de derechos humanos cometida por agentes del Estado. Los falsos positivos. Se trató de asesinatos de civiles inocentes, principalmente jóvenes de sectores vulnerables, que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. El objetivo de estos crímenes era inflar las estadísticas de éxitos militares en la lucha contra los grupos armados ilegales, y sus perpetradores recibían recompensas por estos resultados. A una persona colocarle un revólver daban 500.000 pesos, por una pistola 800.000 pesos, por un fusil daban 1.200.000. En el año 2002, en el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se asume la presidencia de Colombia y lanza la política de seguridad democrática, enfocada en derrotar a los grupos armados ilegales como las FARC y el ELN. En el año 2002 al 2008 fue el periodo de los falsos positivos. Durante este periodo, el ejército colombiano comienza a recibir incentivos como ascensos, días libres y bonificaciones por presentar bajas en combate. Las víctimas, en su mayoría jóvenes pobres, eran engañados con falsas promesas de trabajo, trasladados y luego asesinados por militares. Posteriormente, son vestidos como guerrilleros para simular un enfrentamiento. En el año 2006 al 2009, Juan Manuel Santos ocupaba el cargo de ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando salieron a la luz los llamados falsos positivos. Diversos sectores críticos del gobierno, defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales cuestionaron ciertos aspectos de la implementación de la política de seguridad democrática, sugiriendo que esto pudo haber facilitado la aparición de estas prácticas criminales. En septiembre del año 2008 se destapa el escándalo de los falsos positivos, cuando se descubre que más de 20 jóvenes desaparecidos en el municipio de Soacha fueron asesinados en el norte de Santander y presentados como guerrilleros caídos en combate. El escándalo provoca la apertura de investigaciones y la destitución de varios oficiales de alto rango, incluido 3 generales. Familiares. No sé con quién se fue, dijo que tenía un trabajo muy pendiente para hacer. Él me dijo, mami, te están buscando gente que se quiera ir a trabajar y que pagan bien, que es que para llevar para Santander. Y me dijo, mami, dame la bendición tranquila que yo en 2 días vuelvo. En el año 2009 renuncia el comandante del ejército en medio de la presión por los casos de falsos positivos, el general Mario Montoya, comandante del ejército y uno de los principales responsables de la política de seguridad democrática, renuncia a su cargo. En el año 2010, al asumir la presidencia, Juan Manuel Santos, quien había sido ministro de Defensa durante el periodo de los falsos positivos, prometió una reforma dentro de las fuerzas militares y un mayor control para evitar estos crímenes. En el 2016 se firma el Acuerdo de Paz. El gobierno de Juan Manuel Santos firma el Acuerdo de Paz con las FARC. Como parte del proceso de justicia transicional, se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, incluidos los falsos positivos. En febrero de 2021, la JEP publica un informe que eleva el número de víctimas de falsos positivos a 6.402 entre 2002 y 2008, una cifra mucho mayor que le reportaba inicialmente por el gobierno y las Fuerzas Armadas. En este proceso, varios altos militares comienzan a admitir su responsabilidad en los crímenes, lo que marca un avance en la búsqueda de justicia y reparación. Al año 2022, altos mandos del ejército, como el general Mario Montoya, son llamados a declarar ante la JEP. En las audiencias, algunos militares aceptan su responsabilidad y ofrecen disculpas públicas a las familias de las víctimas. Este proceso es clave en la reparación simbólica. Y finalmente, en el año 2023,
La JEP sigue investigando los casos de falsos positivos y aunque se ha avanzado en la verdad y la identificación de responsables, aún persisten desafíos en términos de reparaciones y sanciones concretas. Las organizaciones de víctimas continúan luchando para que se recuerde y se haga justicia por los falsos positivos, mientras que el país sigue dividido sobre cómo abordar este oscuro capítulo de su historia. En el caso de los falsos positivos en Colombia, se vulneraron varios derechos humanos fundamentales, dado que se trató de ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes por parte del Estado. Primero, derecho a la vida. Este es el derecho humano más básico y fundamental, consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Los falsos positivos implicaron el asesinato sistemático de personas inocentes, principalmente jóvenes, que fueron ejecutados por miembros del ejército colombiano. Al ser asesinados extrajudicialmente, se violó gravemente su derecho a la vida. Por parte de mi coronel Mejía, que él siempre en radio, él decía, siempre se despedía con la frase, tiren a matar. Tienen todo el respaldo de Baluarte, ¿sabéis que era él? Sin miedo a disparar. 2. Derecho a un juicio justo. En el artículo 10 se establece que toda persona tiene derecho a un juicio justo y público ante un tribunal independiente e imparcial. Las víctimas fueron asesinadas sin haber sido acusadas formalmente, sin posibilidad de defenderse y sin haber sido sometidas a un juicio. El hecho de que se les haya presentado como guerrilleros muertos en combate evadió por completo el debido proceso legal. 3. Derecho a la integridad personal. En el artículo 5 se establece que nadie será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En muchos casos, las víctimas fueron torturadas o maltratadas antes de ser asesinadas. Además, el hecho de disfrazarlas y manipular las pruebas para justificar sus muertes como bajas en combate es un trato que agrava la violación de sus derechos. Se nos quitaron los recuerdos, los momentos para vivir con él, porque ni una foto tenemos, al menos con lo que lo podamos recordar, al menos, que ni siquiera nos dejaron una camisa, un baúl o algo, no tenemos nada de él. 4. Derecho a la libertad y seguridad personal. En el artículo 9 se establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Muchos de los jóvenes asesinados fueron llevados bajo engaño y privación de su libertad antes de ser ejecutados. En algunos casos, fueron detenidos arbitrariamente o secuestrados antes de ser presentados como guerrilleros. 5. Derecho a la no discriminación. En el artículo 2 se establece que todos los derechos y libertades deben garantizarse sin distinción de ningún tipo, como la clase social, origen o situación económica. Las víctimas de los falsos positivos eran principalmente jóvenes de sectores pobres y vulnerables, lo que sugiere un sesgo basado en su condición socioeconómica. Estas personas fueron vistas como desechables por los militares, lo que refleja una grave discriminación y desprecio por la vida de los más vulnerables. En conclusión, este es un tema que ha generado desconfianza en las instituciones del Estado y dolor profundo en las familias de las víctimas. Los falsos positivos no solo representan una de las violaciones más graves del derecho a la vida, sino que también han generado una profunda desconfianza en las instituciones estatales encargadas de proteger a los ciudadanos. A pesar de las investigaciones en curso y el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, muchas familias aún esperan justicia y reparación. Para que crímenes como los falsos positivos no se repitan, es fundamental que el Estado colombiano garantice una justicia plena, que los responsables sean sancionados y que las víctimas reciban reparación. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las Fuerzas Armadas para prevenir abusos de poder. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.